trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Querida iglesia, no al mundo. Y lo leíamos el domingo pasado, que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Pero la luz viene al mundo y viene al mundo para manifestarse al hombre. Esta luz, que es nuestro querido Señor Jesucristo, se está manifestando constantemente al hombre, y durante siglos y siglos, durante años después de que el Señor resucitó, esta luz gloriosa se sigue manifestando al hombre. Mire, iglesia, en cuanto a naturaleza, Dios es santo, pero en cuanto a su expresión, Dios es luz. Y es lo que la palabra del Señor nos dice ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, cuando dice: este es el mensaje que hemos oído. El mensaje que les anunciamos es: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. De tal manera, querida iglesia, que esta luz, que es Cristo mismo, vino para manifestarse al hombre. El Evangelio de Juan, en Juan 1:18, también dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero que Cristo, o el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Qué gran bendición. Y me parece que lo único que podemos decir a todo esto es: aleluya. Aleluya, que vino esta luz, que se ha manifestado al hombre y que se sigue manifestando al hombre, y esto es glorioso. Por eso cada que leamos Lucas 2 del 10 al 14, te lo sabes, Lucas 2 del 10 al 14 dice que ahí estaban los pastorcitos cuidando la vigilia sobre su ganado, y de repente dice la palabra de Dios que vino un ángel y se apareció y les dijo: no teman, aquí les traigo nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que mientras estaba dándole este mensaje, una multitud de las huestes celestiales se aparecieron y alabaron a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es un momento de júbilo. Y esta alabanza que las huestes celestiales daban tiene dos aspectos. Número uno, le daban gloria a Dios porque el Verbo se había encarnado, y sabían perfectamente que este Verbo que se había encarnado iba a traer paz al hombre. Por eso pusimos príncipe de paz. Querida iglesia, debemos ver estos dos aspectos. Gloria a Dios en las alturas. Lo que dijiste lo cumpliste. Todo lo que los profetas dijeron acerca de Jesús: esta es la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, porque he aquí la salvación. Cuando fueron a presentar José y María a Jesús con Simeón, lo tomó y entonces dijo: ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Por eso los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque al fin, iglesia, al fin venía la luz. Al fin un hombre recto, al fin un hombre íntegro, al fin un hombre que podía responder a todas las demandas de Dios, iba a pagar por nosotros e iba a traer paz. Por eso para los cristianos es tan importante este día. Algunos dicen: ay, no, pues no hay que celebrar nada si ni siquiera nació en este día, porque hacía mucho frío y es de paganos, y que el árbol y que no sé qué. Mira, no te hace ni mejor ni peor cristiano. Lo que debes entender es que Juan 1:14 dice: el Verbo se encarnó. Y sin esa escena en donde veían al niño envuelto en pañales, que ahora no es un niño, sino que es un admirable consejero, Dios fuerte, sin eso no hubiera habido una muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hubiera sido resurrección, seríamos los más dignos de conmiseración. Diría la gente: ay, pobres cristianitos, miren, según ellos resucitó el Señor y ellos que encontraron el cuerpo. No,
iglesia, el primer paso del pesebre a la cruz, el primer paso fue que el Señor, que Dios se encarnara en este hombre Jesús. Por eso hubo tanto gozo, porque al fin venía un hombre perfecto que iba a satisfacer todas las demandas de Dios. Mire, iglesia, la luz, ¿quién es Cristo mismo? La luz, ¿quién es Cristo mismo? Se manifiesta al hombre, y se manifiesta al hombre por medio de un hablar que resplandece. Vamos a Isaías, por favor, ahí en el capítulo 9 donde estamos, y vamos a leer del versículo 1 y 2. Recuerda que la luz del Señor se manifiesta a través de este hablar que resplandece. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, tienes que subrayar eso, pues al fin gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, el Galilea de los gentiles. Querida iglesia, Zabulón y Neftalí eran hijos de Jacob. Puedes encontrar cómo Jacob bendijo a sus hijos. Ahí en Génesis 49 puedes ver que cuando Jacob estaba a punto de bendecir a sus hijos, y bendijo a Zabulón y a Neftalí. Pero la bendición que les da a estos dos hijos fue una bendición en cuanto a territorio. Les dice: tú vas a morar en esta tierra, tierra de puertos, de barcos, y ahí estarás tú, ahí estarás asentado. Lo puedes encontrar también en Deuteronomio, que es la repetición de esa bendición que Jacob le da a Zabulón y a Neftalí. Y cuando la Biblia aquí está expresando o profetizando que va a ser en la tierra de Zabulón y Neftalí, se está refiriendo a Galilea. Por eso más abajo dice: en Galilea de los gentiles. Y este pueblo estaba sentado en nieblas porque era un pueblo que estaba lleno de gentiles. ¿Quién es un gentil? Aquel que no es judío, que no tiene un nacimiento judío, que no desciende de sangre judía. Y para los judíos, los gentiles eran personas no gratas, porque consideraban que ellos no tenían la capacidad de entender todo lo que Dios era, ni de entender las enseñanzas del Torá o del Pentateuco. Entonces, cuando viene Zabulón y Neftalí y abren las puertas a todos los gentiles, empieza a haber mucha oscuridad ahí. Podemos decir que los judíos tenían cierta luz, un poco de luz, porque conocían parte de la ley. De hecho, cuando Moisés baja con las tablas de la ley, lo que el Señor quería no es que cumplieran esa ley, sino que ellos se dieran cuenta de la naturaleza de Dios, porque los 10 mandamientos es lo que están mostrando: la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley, el pueblo, en lugar de decir: Señor, no podemos hacer eso es algo muy elevado para nosotros, esa ley solamente tú la puedes cumplir, en vez de hacer eso, dijeron: todo eso lo vamos a hacer. Y el Señor no se agradó con eso, y todo eso empezó a traer ciertas tinieblas al pueblo. Viene la palabra del Señor, los judíos rechazan a los galileos, porque la Biblia es enfática cuando dice que es Galilea de los gentiles. Pero qué glorioso es nuestro Señor, que allí el Señor empezó todo. Acompáñame por favor a Mateo, ponle ahí un separador a Isaías para que veamos la realidad de esto que acabamos de leer. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 20, para que veas cómo el Señor resplandor por medio de su hablar. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Mateo 4, del 12 al 20. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Qué había en Galilea? Un montón de gentiles rechazados. Dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo, o sea, refiriéndose a Galilea, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en la región de sombra de muerte, luz resplandeció. Y versículo 17, desde entonces, ¿qué dice? Comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir. O sea que la luz no era con su excelente persona, no solo era con su excelente persona, sino que cuando él hablaba, la luz del Señor inundaba. Y si seguimos leyendo, dice, empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Y qué dice? Y les dijo, otra vez ahí está su hablar, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Querida iglesia, la luz de nuestro querido Señor no solamente se expresa por toda su excelente persona, sino por medio de su hablar. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú y yo queremos ver esta luz manifestada de Dios para con el hombre, sí o sí necesitamos su precioso hablar. Por eso la Biblia dice en el Salmo 45:2 que la gracia se derramó en los labios del Señor, porque es por medio de su hablar, por la sabiduría de sus palabras, que los discípulos lo empezaron a seguir. Fíjate cómo empezó su ministerio ahí el Señor. Dice: luz resplandeció sobre ellos y comenzó a predicarles. Y llegó con Pedro, con Andrés, y les dijo: ¿qué están haciendo? Les empezó a hablar y los llamó, y luz les resplandeció a ellos. Tal parece que ahí estamos tú y yo, haciendo muchas labores, haciendo muchas cosas, pero el hablar del Señor es aquel que trae luz y que nos va guiando constantemente. Iglesia, el ministerio del Señor no comenzó con mucho poder, sino con la luz. Y este es un principio que debemos entender. Cuando el Señor comenzó a ministrar, Él comenzó a ministrar como luz. Él no llegó y empezó a hacer tantos milagros, sino que Él llegó y con su hablar empezó a cautivar al hombre, empezó a pescar al hombre. Su hablar trae o disipa las tinieblas. Y es por eso que todos nosotros estamos siempre buscando que Dios nos hable por medio de su palabra, porque es por medio de su palabra que nos va a estar atrayendo constantemente a Él. Y hay un principio básico y lo encontramos desde Génesis. Cuando el Señor, dice la Biblia ahí en Génesis 1 versículo 2, que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se paseaba o se posaba, estaba ahí. Pero cuando vino a ordenar todo, lo primero que el Señor ordenó fue, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Dice: y dijo Dios: sea la luz. Y entonces fue la luz. Y una vez que hubo luz, empezó a ordenar y a ordenar. Hizo esto, haya lo otro. Vio Dios que era bueno porque había luz. Si tú y yo queremos tener orden en nuestra vida, orden en nuestro matrimonio, orden en nuestro trabajo, orden en todo lo que somos, lo primero que necesitas es la luz. Por eso Salmos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjate lo que dice, el orden. Primero es luz y entonces mi salvación. Y necesitamos esta luz manifestada. Y desde Génesis lo podemos ver. El Señor dijo: sea la luz, y empezó a haber orden. Si tú quieres empezar por otro lado, pues yo creo que a mi matrimonio, yo creo que sí, hay que darle con el sartén, yo te doy con la olla express, y yo creo que no, que tú y ya, y yo, mi concepto es de que voy a llevar así mi vida, y a mí nadie me dice, y ¿por qué me dices que tengo que venir a Romanos si yo no quiero venir a Romanos, si yo no necesito? Y si tú estás así, andas en tinieblas. ¿Quieres que haya orden en tu vida? Necesitas el hablar de Dios, porque es por medio del hablar de Dios que viene la luz a tu vida.
Ese es el principio que el Señor muestra en Mateo. Luz le resplandeció y dice, y desde entonces, cuando Él llegó a Galilea de los gentiles que éramos tú y yo, perdidos, extranjeros, enemigos de Dios, ni cuenta nos habíamos dado que estábamos en tinieblas. Pero cuando viene el hablar del Señor, decimos, la luz me resplandeció. ¿O no te pasó así? ¿Antes te interesaba la iglesia? Viniendo a la iglesia, ustedes son re hipócritas esos, no que voy a ir a la iglesia, pero ahora llegas a las 11, gloria a Dios, el Señor, ahí está la luz. ¿Te interesaba la Biblia? No, hombre, yo ni le entendía la Biblia, es más, compraba de esas de llaverito que vendían, porque me daba pena y me subía al metro y me la ponía, ¿no? Y ahora ya no traigo una más grande porque ya no. Pero no nos interesaba antes, pero ahora vemos cómo la luz ha resplandecido en nuestras vidas. Y es que su resplandor viene por su hablar. Viene por su hablar. Querida iglesia, es la manera en que el Señor nos va extrayendo a Él. Y cuando viene, ahí regresamos a Isaías 9, cuando viene Isaías y dice, al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, el Galilea de los gentiles. La gloria del Señor es su hablar. Así que cuando somos expuestos a su hablar, querida iglesia, oh, ahí está la gloria del Señor. Oh, cuando somos expuestos a sus verdades, podemos entender cuando dice Hebreos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y la única manera en que podemos verlo es con su hablar. Qué bendición que tenemos la Biblia. Así que, querida iglesia, la luz, quien es Cristo mismo. La luz, quien es Cristo mismo, se manifiesta al hombre, no a través de este hablar resplandeciente, no solamente a través de este hablar resplandeciente, sino también, querida iglesia, a través de la obra gloriosa de Cristo. Regresemos ahí a Isaías 9 y leamos del 3 al 5. A través de la obra gloriosa de Cristo también se manifiesta su luz. Y esa luz se está manifestando hasta la fecha. La iglesia sigue proclamando el evangelio. La iglesia sigue diciendo que nuestro mensaje más elevado es Cristo y la cruz. Leamos por favor Isaías 9 del 3 al 5. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado pasto de fuego. Iglesia, la obra preciosa del Señor o la obra gloriosa de Cristo fue culminada ahí con su resurrección y será entronado y glorificado cuando Él regrese por nosotros. Pero el primer paso para que el Señor pudiera llevar a cabo esta obra gloriosa fue su nacimiento. Quiero hacerles una pregunta. Si el Señor de repente hubiera dicho, me voy a levantar de mi trono y voy a bajar, muero y me vuelvo a subir rápido, ¿la muerte del Señor hubiera tenido la misma eficacia? ¿Quién dice no y quién dice sí? Yo mejor no digo nada. No hubiera tenido la misma eficacia. ¿Por qué? Porque se requería un nacimiento humano, un vivir humano, una muerte humana, pero una resurrección gloriosa. Era necesario que el elemento humano, que él fuera, cumpliera todos los requisitos de la ley. Por eso cuando llega con Juan el Bautista y Juan el Bautista le dice, tú bautízame a mí, le dice, no, tenemos que cumplir absolutamente todo. Necesitaba un vivir humano porque él tenía que ser examinado de acuerdo a lo que dice Éxodo, para que él pudiera subir como un cordero sin mancha, un hombre perfecto, y entonces sí ser llevar a cabo esta muerte sustitutiva. Y fíjate, querida iglesia, que el primer paso para eso fue su nacimiento. Por eso vuelvo a ser insistente, para nosotros
Este tiempo es un tiempo de sumo gozo y de mucha celebración, porque un niño nació y su nombre es admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Por eso es tan importante. Y fíjate ahí lo que dice el versículo 3. Estamos ahí en Isaías. Dice el versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. La única manera en que el Señor pudo haber multiplicado a la gente y la alegría fue por medio de su muerte y resurrección, para que Cristo se propagara. Y ahora hay miles de millones de cristianos que a una voz dicen: Jesús es el Señor. Y es ahí donde encontramos nuestra verdadera alegría, y todos nosotros necesitamos ver la gloriosa obra del Señor. Cuando nosotros entendamos eso, cuando veamos la gloriosa obra del Señor, querida iglesia, vamos a poder decir como las huestes: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ponle por favor un separador ahí en Isaías y acompáñame a Colosenses para que veamos un poquito de la gloriosa o la maravillosa obra de Cristo que comenzó con su encarnación. Colosenses 1. Colosenses 1. Versículos del 13 al 14. Para que veamos lo glorioso que fue, lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, debemos valorarlo en gran manera. Colosenses 1 del 13 al 14. ¿Lo tienes? Dice: el cual, ¿quién? O sea, Cristo. Dice: el cual nos ha, ¿qué? Librado de la potestad de las tinieblas. Ahí estábamos todos nosotros, siendo dominados por las tinieblas, siendo esclavos del pecado, iracundos, enojones, celosos, vanagloriosos, presumidos. Ahí estábamos nosotros haciendo cosas que no convenían y aún nos gozábamos con aquellos que la hacían. Ahí estábamos nosotros, pero Cristo, querida iglesia, nos vino a librar de la potestad ¿de qué? De las tinieblas. ¿Y se acabó todo ahí? No, dice: y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y ¿qué? Enemigos. Ay, no, yo no era enemigo de Dios. ¿Cómo no? Nada más hay de dos sopas: o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, nada más. Y dice la Biblia: éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo ¿qué? Malas obras. Ahora, ¿qué? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea que si el Señor no hubiera nacido, estaríamos bien perdidos, iglesia. Dice: nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y ve qué glorioso. Yo espero que cuando acabemos de leer esto todos digan amén. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Iglesia, gócense, de veras que yo cuando veo esta obra digo: Dios de mi vida, ¿en dónde estábamos y en dónde estoy ahora? ¿Cómo puedo estar con cara de limón hoy, cuando tengo que celebrar este glorioso nacimiento, que gracias a ese nacimiento puedo ver esto? El amén estuvo medio. Les voy a dar otra oportunidad. Colosenses 2, ahora con otra. Colosenses 2 del 13 al 14, para que sigamos viendo esta obra gloriosa. Bueno, un poquito de esta obra, que es muy extensa. Colosenses 2 del 13 al 14. ¿Lo tienes? Dice: y a vosotros.
No solo estábamos en tinieblas, no solo éramos enemigos y extraños, estábamos muertos, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y aquí viene algo glorioso: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué gloriosa obra! Esta acta de los decretos era la ley escrita. Por eso leímos en Isaías: quitaste el pesado yugo, la vara sobre su hombro y el cetro del opresor. Ahí estaba la ley como un yugo que nos decía: no puedes cumplir, no puedes satisfacer nada de lo que Dios dice. Y la vara del opresor nos pegaba y nos decía: estás condenado, estás condenado. Y el cetro del opresor era la autoridad que el pecado tenía, que se enseñoreaba sobre nosotros. Y ahí estábamos tú y yo con nuestro yugo. Pero un día el Señor nació y Él quebró el pesado yugo por su muerte en la cruz, y le quitó la vara al opresor y le quitó autoridad al pecado. Por eso viene Pablo y dice: el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque Él murió, aún más resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y vendrá por nosotros. Y lo que dice Colosenses es muy glorioso, querida iglesia. Mientras estaba el Señor en la cruz, siendo clavado, ahí estaba dentro en la cruz. Por eso el Salmo 22 lo dice, que estaba el Señor en la cruz. Y el Salmo 22 es una descripción de lo que Cristo vio en la cruz. Y el Señor dice: como perros me rodearon, como fuertes toros de Basán estaban y se burlaban de mí. Había en ese momento, estaba Dios juzgando a Cristo, pero estábamos tú y yo también. Estaba Satanás, estaba el pecado y todas las huestes. Y mientras más Dios estaba trayendo este juicio, todo el enemigo de Dios estaba siendo activo y nos estaba juzgando. Pero de pronto el Señor los despojó y triunfó sobre ellos en la cruz, y los exhibió y los despojó de que ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. Satanás tiene poder, pero la iglesia tiene autoridad. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que viene un tráiler de remolque y se para el poli de tránsito enfrente de él. ¿Quién es más poderoso, el tráiler o el poli? Fuerte. El tráiler es más poderoso, ¿verdad? Si se lo sigue, pobre poli. Pero el poli tiene autoridad. Y si él agarra y le dice: te detienes, el tráiler se para. Satanás tiene poder, la iglesia tiene autoridad. Ahí estábamos y el Señor los despojó, triunfando sobre ellos, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que veas en Isaías 9:5. Regresemos a Isaías. Isaías 9:5. El 4 dice, habla: porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de opresor, como en el día de Madián. ¿Te acuerdas qué pasó en el día de Madián? Fue cuando Gedeón estaba orando por la derrota de los madianitas. Y Dios le dio un sueño, que veía un pan grande, ¿te acuerdas? De cebada, que aplastaba el campamento. Esa es una gran victoria. Y viene el versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Para que entendamos esto, iglesia, Cristo es un gran guerrero.
que Él vino a pelear y venció. Y llevó un séquito de enemigos derrotados. Allí íbamos tú y yo. Éramos los enemigos de Dios y el Señor nos derrotó y nos llevó y nos presentó santos delante de Él. Y dice la Biblia aquí en Isaías 9:5, dice que todo calzado que lleva el guerrero, el tumulto en batalla, todo manto revolcado en sangre serán quemados. En la antigüedad, cuando un ejército vencía al otro ejército, recogían calzados, ropas, armaduras, cascos, caballos, absolutamente todo, y lo quemaban. Y mientras lo quemaban, proclamaban su victoria. Y querida iglesia, eso fue lo que hizo el Señor. El Señor toda la batalla en la cruz, cuando subió con el Señor, con el Padre, le dijo: Padre, aquí está mi victoria. ¿Quieres que sea más explícito con eso? Vamos a Salmos 24 para que la Biblia lo explique. Salmo 24, versículo 3, del 3 al 10. Aquí está esa escena. ¿Lo tienes? Salmo 24, versículo 10. ¿Listo? Para subrayar. Y si no traes tu Biblia física, pide una, porque lo que vamos a ver es interesantísimo. Salmo 24, del 3 a 10. Fíjate la pregunta que hace. En el cielo, la santidad de Dios, sus ángeles, y de repente alguien hace esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Acaso habrá alguien que pueda satisfacer todo tu justo juicio, Dios? Y no solamente quiero hacer esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Viene lo que sigue: ¿y quién estará en tu lugar santo? No solamente está diciendo quién va a subir, sino quién va a permanecer. Y viene una respuesta que está mostrando a Cristo. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Y ahí, en tu Biblia física, o no sé si en tu digital, pero dice Selah. ¿Sabes lo que significa Selah? Significa silencio. Porque estamos viendo dos escenas. Una pregunta: ¿quién va a subir? ¿Quién se sentará en este trono? ¿Quién gobernará con justicia? Solamente un limpio de manos. Pero todavía no venía la victoria de la cruz. ¿Te imaginas? Y hubo un silencio de siglos y siglos. Pero un día, cuando todavía estaba el silencio, de repente se oye: alzados puertas vuestras cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que abrir esas puertas? Dice: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Recién inmolado venía el Señor. Después de esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Parece que el Señor venía y decía: yo aquí estoy, aquel que pagó, aquel que fue inmolado. Abran las puertas, porque aquí yo moraré, el limpio de manos y el puro de corazón. Y termina diciendo este salmo, versículo 10: ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Vemos la bendición de por qué
la más grande señal, y esta servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y llegaba la gente y se inclinaba ante él. Y ahora decimos: ¡ay, iglesia! No. La luz de Dios resplandece por medio de la obra gloriosa de Cristo. Y a la fecha, esa obra sigue siendo vigente y no hay absolutamente nada ni nadie que la pueda opacar. Nada ni nadie. Pero es que la moral, pastor, ni la inmoralidad lo puede opacar. Pero es que el aborto, es que esto, las feministas, los LGTBI, nada de eso puede opacar la gloriosa cruz. El tiempo, ahí voy. Querida iglesia, la luz, quien es Cristo mismo, se manifiesta al hombre no solamente por su hablar, no solamente por su obra gloriosa, sino también por el gran don de Dios para el hombre. Vayamos a Isaías, por favor. Regresemos a Isaías 9, del 6 al 7, ya para que vayamos terminando. Dice, ¿lo tienes? Dice: porque un niño, ¿qué? Subraya ahí nos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado. ¿A quién dio? ¿Sí está bien la pregunta? ¿A quién nos dio? ¿Sí? Ayúdenme, por favor, no me dejen solos. Se siente bien feo, ¿verdad, Isaí? Que de repente y no nos ayudan. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Este es el don más glorioso. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Querida iglesia, lo más glorioso es que este hijo nos ha sido dado. Y el que se nos haya sido dado indica enfáticamente que todos los aspectos de Cristo revelados en esta porción de las Escrituras son nuestros. ¿Y cuáles aspectos? Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero. Todos estos aspectos están en este Hijo que nos ha sido dado. Por eso nosotros los cristianos podemos decir aleluya por el Cristo que tenemos, porque lo disfrutamos. No es un asunto de, ay, sí, santo, 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 me porto bien. Ay. No, es un asunto de disfrutar todo lo que Cristo es. Y querida iglesia, necesitamos ver el orden que la Biblia pone en todo esto, en estos nombres. Él es el admirable. Jueces 13:18 aparece un personaje que se llama Manoah. Manoah, no Moana, Manoah. ¿Sale? No va a decir, y Moana dijo, no, Manoah. ¿Cómo? Manoah. ¿Quién era Manoah? Era el papá de Sansón. Y cuando llega y él estaba orando, dice que su esposa venía y dijo: es que se me apareció un ángel. Y Manoah decía: es que yo lo quiero ver. Y cuando se le volvió a aparecer la mujer, le fue a decir a Manoah. Y llegó Manoah y le dijo: tú eres el ángel que se apareció. Yo soy, dime quién eres. Y le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es admirable? Y en Isaías viene y dice: él es el admirable. Lo primero que tienes que ver, iglesia, para que puedas disfrutar de todo eso, es admirar la belleza de Cristo. Cuando tú y yo admiramos a una persona, le recibimos todos sus consejos, ¿a poco no? No te hagas. Cuando sientes admiración por una persona, dices: es que siento admiración por cómo es, por su calidez, por lo que sabe. Cuando viene una persona a darte un consejo y tú tienes admiración,
recibes el consejo. El primer paso para que nosotros como iglesia disfrutemos todo lo que Cristo es que admiremos a este Cristo. Por eso estamos duro y duro todos los que predicamos la belleza de Cristo, la hermosura de Cristo, lo admirable de Cristo. Tienes que admirar a Cristo, porque una vez que admiras a Cristo, empiezas a decir, oh, no solo eres admirable, sino eres un gran consejero. Eres un consejero y buscas su consejo y buscas hablar y ya lo admiras y ya entonces empiezas a buscarlo como consejero y entonces te das cuenta que su consejo es fuerte. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fuerte y que te va a estar fortaleciendo a través de su consejo y a través de estarlo admirando. Y una vez que ya lo admiras, recibes su consejo, lo abrazas, entiendes que es un Dios fuerte, entonces te das cuenta que Él es un Padre eterno. No sé si te pasaba a ti, pero a mí me pasaba con mi papá. Cuando mi papá llegaba tarde a casa, yo sabía que ahí estaba mi mamá, pero no sentía lo mismo cuando mi papá llegaba y se sentaba a la cama y me acariciaba la cabeza. Yo sentía mucha paz, porque sabía en cuanto niño que mi papá era fuerte. Y es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Admirémoslo por quién es Él, no por lo que hace, que lo que ha hecho es maravilloso, pero toda aquella gente que lo busca porque le haga un milagro o porque haga algo, son personas que tarde o temprano van a caer. Tenemos que buscarlo por quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el admirable. Él es nuestro consejero. Él es nuestro Dios fuerte. Nuestro Padre eterno. Y termina diciendo, príncipe de paz. La paz equivale, iglesia, a la totalidad de lo que Cristo es para nosotros ante Dios. Todo lo que el Señor ganó en la cruz está diseñado para que tú y yo tengamos paz para con Dios. Y el que Él sea llamado príncipe de paz está mostrando una posición de autoridad para poder ser capaz de darle paz a su pueblo. ¿Lo has experimentado? Por eso Él es un príncipe de paz. Versículo 7 ahí en Isaías 9 dice, esto está maravilloso, dice, lo dilatado de su imperio y la paz, ¿qué dice? No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Tenemos dos términos legales: juicio y justicia. El juicio es el decreto de Dios. Lo que Él dijo se cumple. Él decreta porque Él es justo. Y Él es el único que puede decretar. No como ahora muchas iglesias que dicen, a ver, vamos a decretar todos. Decretamos un Mercedes-Benz para todos. Y todos dicen, amén, pues sí, como no. Decretémoslo. Decretamos salud porque nosotros no nos podemos enfermar porque somos cristianos. Sí, lo decretamos. Pero están diciendo cosas que no saben, porque ellos no son justos. El único que puede decretar las cosas es Dios, porque Él es justo. Y cuando viene y dice, ok, ya se dieron cuenta, les doy a mi hijo, Él es el consejero admirable, y si no les basta, les voy a decir que lo voy a hacer disponiéndolo y confirmando en el juicio, en mi decreto y en mi justicia, porque yo soy justo, inquebrantable, incambiable, no hay sombra de variación en Él, y en eso tenemos que descansar. Y luego dice, si no nos bastó, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la palabra celo quiere decir diligencia o interés. Oh, el Señor está tan interesado en que tú y yo disfrutemos a Cristo como el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Iglesia, no nos podemos ir hoy sin alabar más al Señor. Así que como me encanta meter en problemas a los de alabanza, ¿ya se rió Toño?
Pásenle para acá. Iglesia, pongámonos de pie y entonemos esta alabanza que se llama Cordero y León, la ensayaron. Iglesia, pongámonos de pie y adoremos a este querido Señor que tenemos. El Señor ha dispuesto y confirmado todo en juicio y en justicia. Y es el momento que su iglesia lo celebre. Amén. Alabemos al Señor. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Amén, amén, aleluya,
Él es el Cordero inmolado. ¡Qué bendición! Gloria a Dios, gloria a Dios. Querida iglesia, gracias por haber venido. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente domingo. No olvides nuestra comidita, todos los anuncios que te di. No los voy a repetir, no los olvides, ¿sale? Va a haber personas ahorita aquí al frente que si tienes necesidad de orar con alguien, acércate con toda confianza, oremos los unos por los otros. Que Dios te bendiga y no olvides, iglesia, que por sobre todas las cosas eres amado. Estamos despedidos, iglesia.